Y una de mis mayores sorpresas fue ver que en el linaje de Jesús aparecen mujeres pecadoras y que Dios las usó a ellas, y así como las usó a ellas, me podía usar a mí. Y así como usó a esos hombres pecadores para llevar a cabo sus propósitos, podía llevarme a mí a cumplir sus propósitos. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola, ¿cómo estás, mamá joven que te conectas con nosotros a que amen a sus hijos? Yo soy Patricia de Saladín y estoy hoy aquí contenta de poder compartir contigo algunos consejos para la vida diaria. En el episodio anterior comenzamos a hablar de un tema que Dios puso en mi corazón cuando pasó por mis manos un librito pequeño que su título era Ayuda. En el caso particular era Soy madre soltera, o sea, la ayuda era para una madre soltera. Inmediatamente yo pensé en este tiempo y pensé en ti, mamá soltera que estás criando sola, cómo necesitabas aliento y ayuda para llevar a cabo esa maternidad a la manera de Dios. Porque ser madre soltera no es fácil, nada fácil. Así que en el día de hoy vamos a continuar ese episodio y yo de una vez Dios puso en mi corazón traerte esos principios fundamentales que hablamos, esas verdades de la palabra de Dios con la que tú ibas a aconsejar tu corazón. Pero yo quise traerte un ejemplo de vida, una mujer que hubiera sido madre soltera y que hubiera vivido esa maternidad de acuerdo a la palabra de Dios. Y en ese sentido, hoy tengo aquí conmigo, estamos juntas, mi amiga y mi hermana de más de 40 años, a Maggie de Michelén. Maggie, gracias, porque de una vez que te lo dije, ay sí, qué bueno. O sea que yo quise que Maggie viniera para ampliar y traer esos consejos de su propia experiencia. Así que Maggie, yo hoy quiero que tú nos cuentes de tu experiencia y cómo abordaste el hecho de que te viste sola y con una hija por criar. Pero hola y saludos. Saluda a esta hermana que es madre soltera que se está conectando hoy con nosotras. Hola Patricia, de nuevo es un placer estar aquí contigo compartiendo lo que tanto amamos, que es su palabra, en este caso para estas madres solteras que nos escuchan. Y para mí es un privilegio poder contar lo que Dios hizo en mi vida a través de ser madre soltera. Así que sé que tú que eres madre soltera, presta mucha atención. Bueno, como todas sabemos, el pecado distorsionó el ideal divino para la familia. En mi caso, hace 42 años, Patricia, mi pecado me llevó a una relación ilícita y quedé embarazada. 42 años atrás eso era un escándalo. Y aunque para nuestra sociedad posmoderna eso se ve como que es algo normal, para Dios sigue siendo pecado. Para mi familia eso fue todo un desastre y muchas personas inclusive me recomendaron que abortara. Pero para mí esa no fue una opción, no lo era. En fin, ¿qué experimenté? Experimenté soledad, incertidumbre, perdí el trabajo y todo parecía como un caos. Yo había oído del evangelio, pero me entraba por un oído, me salía por el otro. Pero aún así, Dios inquietó mi corazón y empecé a leer la Biblia. Y pasajes como el siguiente que encontramos en Mateo 7:9, y ese lo recuerdo muy bien. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Empezó a inquietar mi corazón. Entonces, Maggie, ya de inicio, esto que es una providencia difícil, que es una situación muy difícil a la que tú te estás enfrentando, es lo que Dios usa para llevarte a su palabra. Así mismo. Entonces yo sabía que existía un Dios, pero ese Dios yo no le podía llamar Padre. Hasta que nació mi hija, no fue que yo acepté ese llamado que Dios me estaba haciendo a través de personas que me predicaron y la palabra que ya yo estaba leyendo. Cuando nace mi hija, ahí mi conocimiento de mi pecado y de lo que Dios deseaba empezó a tomar otra dimensión. Yo decía, si todo esto era verdad, no solamente yo estaba en serios problemas, sino mi hija también. Pero justo ahí, en esos meses, cuando mi hija nació, a los primeros meses,
que todavía abundaba mi pecado, yo vi sobreabundar la gracia de Dios. Y el Señor, que es un experto en recomponer lo que está roto, en enderezar lo que está torcido, dar gloria en lugar de cenizas y manto de alegría en vez de espíritu angustiado, eso fue lo que empezó a hacer en mi vida cuando le entregué mi corazón al Señor. Entonces, todas esas verdades que yo fui encontrando en la palabra, yo me aferré a ellas de todo corazón, aunque por delante tenía un futuro muy, muy incierto. Yo me imagino que muchas veces tú perdiste el sueño y te hacías muchas preguntas, esas preguntas que uno se hace de noche cuando uno vienen esas como una oleada, una detrás de otra. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a proveer? Preguntas que mencionamos en la conversación anterior. ¿Cómo voy a proveer para mis necesidades y las de ella ahora? ¿Cómo la voy a guiar? ¿Cómo trataste, Maggie, con la ansiedad, con la preocupación, con todas esas preguntas y aún la depresión que viene a un corazón? Aunque seamos cristianos, todas esas cosas nos arropan. Bueno, ciertamente yo experimenté todas esas cosas que tú has mencionado y hasta el temor de morir para dejar a mi hija huérfana. Miedo a que ella se enfermara, ansiedad por si perdía el nuevo trabajo que había conseguido y hasta cómo pagaría sus estudios siendo una bebita. Pero desde que el Señor abrió mis ojos a la verdad, Patricia, literalmente fue como hallar un tesoro. Y empecé a leer la Biblia de tapa a tapa, no solamente pasajes aquí y allá, sino de tapa a tapa, aún sin entender muchas cosas. Y lo que no entendía yo lo preguntaba a otras personas, buscaba un libro, compraba un libro para ver qué implicaciones tenía el evangelio, el ser evangélica para mí y para yo poderle hablar a otros de mi experiencia. Pero leyendo la Biblia, cuando me encontraba con esos relatos de mujeres, yo decía, wow, yo quiero ser como esas mujeres piadosas que aparecían en la Escritura. Un anhelo que solo Dios te lo pone. De verdad que sí. Yo quería resarcir todo lo malo que yo había hecho. Y una de mis mayores sorpresas fue ver que en el linaje de Jesús aparecen mujeres pecadoras. Y que Dios las usó a ellas. Y así como las usó a ellas, me podía usar a mí. Y así como usó a esos hombres pecadores para llevar a cabo sus propósitos, podía llevarme a mí a cumplir sus propósitos. Y eso me encantó y aún me encanta. Me encanta eso de la palabra. Pero una de las mujeres que más atrapó mi corazón fue Agar. El caso de Agar. Y yo exhorto a las hermanas que nos escuchan que lean Génesis 16 y Génesis 21, porque ahí vemos el relato de su vida. Y conocer la situación en que ella se encontró para mí fue de mucho estímulo. Entonces, mi amada, yo no sé, tú que nos estás escuchando, yo no sé si tú eres viuda, si tu esposo te dejó o si eres madre soltera, porque como lo fui yo, que no estaba casada. Pero lo cierto es que ese viviente que vio a Agar, que dicho sea de paso, es la primera madre soltera que vemos en las Escrituras, que fue echada por Sara a ese desierto sola, desprotegida, humillada y embarazada. Ese encuentro que ella tuvo con ese viviente que le dijo, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Es el mismo viviente que nos ve a nosotras en esa situación en que Dios nos ha colocado. Que te ve a ti en este momento, en tu soltería, cuidando tu hijo o tus hijos en medio de ese desierto, vamos a decir, porque a veces se ve como un desierto y a veces es un desierto. Pero, ¿sabes lo que significa, Patricia, el nombre Ismael? A quien Dios ha oído. Entonces, ser madre soltera, como tú dijiste, no es nada fácil y no queremos minimizar ese hecho. Nos duele y nos duele mucho. Pero hay un Dios en los cielos para el cual nada es difícil e imposible, el cual conoce las aflicciones que tú estás experimentando ahora, oye tus clamores y lo más increíble, simpatiza contigo y entiende por lo que pasas. Y justo ahora mismo, como sumo sacerdote, te invita a que vayas con confianza a ese trono de gracia, donde vas a encontrar toda la misericordia y toda la gracia necesaria para enfrentar tus ansiedades y temores. Eso a mí me confortó muchísimo. Entonces,
amada que nos escucha, hay una verdad que debemos tener muy clara en nuestras mentes y corazones. Y es que en medio de este mundo caído, Dios no nos promete que seremos libres de aflicciones. Todo lo contrario, Él fue muy honesto. Y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero no lo dejó ahí, Patricia, sino que nos exhortó, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que lo que te pregunto es si tú creerás que Jesucristo venció o te vas a quedar paralizada en tu reto de criar tus hijos sola. No es fácil. Y abrazar esa realidad de que Dios es esposo de esa mujer viuda, padre de huérfanos, y que así como Agar, el Señor te ve, te conoce, te llama por tu nombre y cuida de tus hijos. Así es. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.